Este lunes comenzó a regir el denominado impuesto verde de los automóviles nuevos. El gravamen, que forma parte de la reforma tributaria, permitirá reunir cerca de 60.000 millones de pesos para el 2015. Pero vamos a conocer los detalles de este llamado impuesto verde. Para eso nos acompaña en CNN Chile Hernán Frigolet, tesorero general de la República. Gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Vamos a despejar todas las dudas respecto a este llamado impuesto verde. ¿Cuál es el sentido de este impuesto? Bueno, más allá de la recaudación tributaria, por supuesto. Claro, todo impuesto tiene un fin recaudativo, claro. Tenemos que partir de esa base. Ahora, ¿por qué se elige el impuesto verde? Porque Chile tiene problemas de contaminación y la ciudad de Santiago, donde se concentra la mayor parte del parque automotriz, tiene aún más graves problemas. Y esta es una herramienta que contribuye a crear conciencia y a generar una suerte de discriminación positiva en favor de aquellos vehículos que contaminen menos. Pero una discriminación positiva en favor de aquellos vehículos que contaminen menos, en cuanto pagan menos de este impuesto, pero hasta el día de ayer no pagaban este impuesto. Exactamente, y esa es una diferencia en términos de hacer patente el concepto de que el que contamina tiene que compensar por las emisiones que genera. Y en este caso, los automovilistas, las fuentes fijas, tienen que tener claro de que todos estamos generando algún tipo de emisiones en la medida que usamos vehículos y generamos uso de energía y la estamos quemando en los hogares, en los vehículos o en la industria. Vamos a conocer los detalles de este impuesto, pero antes, esto no va a fomentar la compra de autos usados porque, bueno, yo puedo comprar un auto de un año atrás, que no va a hacer gran diferencia si es que tiene sus mantenciones correctas y no voy a pagar este impuesto. ¿Va a fomentar la compra de autos usados? Yo creo que no, porque el impuesto, si uno lo ve, no es un impuesto que genere un cambio prohibitivo. Las recargas que hay están en un rango que va entre los 60.000 pesos y los 200.000 pesos para aquellos vehículos que van entre 4 millones y prácticamente 13 o 14 millones de pesos. Por lo tanto, versus lo que uno paga por el automóvil, usted señala que no es significativo el monto del impuesto. No, estamos hablando de algo que está en torno al 1 y el 2%. Esa es más o menos la significancia que tiene el impuesto con respecto al valor de los vehículos. ¿Cómo se calcula el impuesto? Porque no todos pagan lo mismo, decía usted. No todos pagan lo mismo. El primer parámetro es el valor del vehículo. Esa es la línea base sobre la cual se calcula el impuesto. Segundo, tiene que ver las emisiones de monóxido de carbono, y esas están relacionadas con el rendimiento que tenga el vehículo. ¿Cuántos kilómetros por litro es el rendimiento que tenga el vehículo? Mientras mayor kilometraje por litro de combustible, atenúa el efecto del impuesto. Es un auto energéticamente más eficiente y por lo tanto las emisiones por kilómetro recorrido son más bajas. Entonces ese es un factor que hay que tener en cuenta. Y el segundo tiene que ver con emisiones de material particulado más nocivo para la salud, que son los NOx, el óxido de nitrógeno. Y ese componente también afecta positivamente el valor del impuesto si es que las emisiones son más altas. Mientras más altas sean las emisiones de este componente, mayor es el impuesto que va a haber que pagar. Por lo tanto, es una de las variables que uno de igual manera considera cuando compra un auto. Es decir, uno busca el auto que dentro de las expectativas o de lo que busca le genere mayor rendimiento en el uso de la benzina, etcétera, y que también va de la mano ahora con el pago del impuesto. El encarecimiento del combustible tuvo esa gran virtud, que efectivamente buscábamos un auto que fuera más económico y al mismo tiempo estábamos contribuyendo con el medio ambiente porque las emisiones que se generan de monóxido de carbono eran menores. Pero no necesariamente el auto que tenga menor rendimiento va a tener las menores emisiones de los NOx, del óxido de nitrógeno. Entonces ahora se están combinando las dos cosas y estamos saliendo a la palestra con todos los elementos contaminantes asociados a la combustión. ¿Quién tiene que pagar este impuesto y quién está exento de pagarlo? Todos los vehículos de uso comercial, es decir, todos los vehículos que son para el transporte de pasajero masivo, de más de 9 pasajeros, quedan fuera. O sea, los furgones escolar, el bus de transporte de turistas. Esos vehículos, por la calidad del vehículo, en términos de qué tipo de vehículo se trata, quedan fuera. Y todo el transporte mayor también queda fuera. ¿Quiénes lo tienen que pagar? Los vehículos livianos, que vayan principalmente al uso particular. Esos son los que están enmarcados dentro del objetivo del impuesto. ¿Cómo se paga el impuesto y dónde se paga el impuesto? ¿O se paga también junto con la compra del automóvil? No, uno compra el automóvil, obtiene su factura. Si es que la fecha de la factura es desde ayer en adelante, hay que pagar el impuesto. ¿Cómo se paga el impuesto? Hay que concurrir a la tesorería. No quiere decir que tengan que visitar la instalación de la tesorería. Entran a la página web de la tesorería, www.tesorería.cl, y ahí hay un banner que especifica impuesto verde a fuentes móviles. Hace un clic y aparece el formulario para pagar el impuesto.
¿Qué es lo que se llena ahí? Los datos personales del dueño del vehículo, del nuevo propietario. Se identifica luego el vehículo con el número de la factura y los valores de venta, precio sin IVA, el valor facturado con IVA y el código de homologación técnica, que es este famoso certificado que nos dan, que nos ahorra al menos 3 revisiones técnicas, y ese es el código que se digita. Con toda esa información se hace una consulta en línea desde la página web de la Tesorería al Servicio de Impuestos Internos, que calcula con toda esa información ingresada, calcula cuál es el impuesto que le corresponde a ese vehículo. Una vez que está informado el contribuyente de cuál es el valor que tiene que pagar, tiene la opción de pagarlo directamente en línea a través prácticamente de cualquier banco de la plaza. Si no tiene cuenta corriente, emite el certificado de pago y con eso va a cualquier banco de la plaza y lo paga en ventanilla. Y ahí ya cumplió su efecto y está en condiciones de ir e inscribir el vehículo en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados en el Registro Civil. Por lo tanto, yo no puedo inscribir el auto sin el papel. Si llega sin el impuesto pagado, o sea, para inscribir el auto, hoy tengo que llegar al Registro Civil con la factura de mi vehículo y con el certificado de pago del impuesto pagado. Por lo tanto, esos son los requisitos. Yo le iba a preguntar por el castigo, pero no puedo inscribir el auto, así que... Exactamente. Y si no lo puedo inscribir, no puedo sacar las placas patentes y obviamente no podría circular legalmente en el país. Yo hablaba de la recaudación. ¿Cómo estiman la recaudación? ¿La recaudación la estiman respecto a la cantidad de autos nuevos que se compraron los años anteriores? Sí, la primera estimación fue eso. Ahora, lo que nos dicen más o menos las proyecciones que tiene la propia ANAC en función del ciclo económico, de las condiciones que se están enfrentando en general, deberíamos tener aproximadamente 200.000 autos que debieran pagar el impuesto. Y si el impuesto promedio está en torno a los 200.000 pesos, que es más o menos el rango que hablamos entre los 5 y los 14 millones, estamos hablando de 40.000 millones de pesos. En términos de dólares, hoy por hoy es algo así como 70 millones de dólares. Este impuesto verde, ya la última pregunta, la pagan porque usted hablaba de la cantidad de pasajeros que transporta, pero sí, los taxis y vehículos colectivos. Claro, los taxis y taxis colectivos tienen que pagar el impuesto. ¿Pagan el impuesto? Pagan el impuesto porque nadie compra un taxi. Todos compramos un vehículo. Una vez que se compra el vehículo, ellos tienen que ir a hacer la inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, y se lo van a usar para taxi, tienen que obtener la licencia en el Ministerio de Transporte. Una vez registrado como taxi o taxi colectivo en el Ministerio de Transporte, el contribuyente que pagó el impuesto y que es dueño del vehículo, o si lo tiene el leasing, el que tiene el mandato, el comodato, puede pedir la devolución del impuesto en la tesorería. Por lo tanto, una vez pagado, reciben la devolución íntegra. Una vez que efectivamente tenemos la certificación de que el vehículo se transformó en taxi, con esa certificación van a la tesorería y solicitan la devolución del impuesto pagado. Bien, pues están todos los detalles de este llamado impuesto verde. Gracias por acompañarnos esta tarde. Encantado de estar acá.